del trauma palpebral y de la vía lagrimal. Hoy nos va a hablar Beatriz, nuestra residente de primer año, Beatriz Osa. Este es el programa de la Universidad Pontificia Javeriana, Universidad Javeriana Cali y Clínica de Oftalmología. Bienvenida. Gracias, profe. Bueno, vamos a dar inicio a nuestra revisión del día de hoy. El trauma palpebral de vía lagrimal y el trauma orbitario es un trauma frecuente que nos va a llegar como oftalmólogos, no solo si ejercemos la oculoplastia. Cualquier oftalmólogo que tenga participación en un servicio de urgencias va a tener que conocer el adecuado abordaje de este tipo de patología. Por eso es muy importante que nosotros tengamos un adecuado conocimiento del tema y aprendemos a enfocar y el dar al tratamiento oportuno a estos pacientes. El objetivo que lo conozcamos también es que logremos maximizar los resultados del tratamiento primario, entendiendo tratamiento primario como la intervención quirúrgica inicial, y así lleguemos a minimizar la necesidad de una reconstrucción secundaria que no están asociadas a tan buenos desenlaces como las primarias. Y también es muy importante que reduzcamos la exposición de nosotros a riesgos médico-legales debido a que es una patología que puede estar asociada a morbilidad, no solo estética a nivel facial, sino también visual. Hay unos principios fundamentales que quiero que nos queden claros. El primer principio fundamental para abordar siempre este tipo de pacientes es que debemos examinar y tratar al paciente por todas las lesiones, no solo por las más graves, que tengamos un alto índice de sospecha de lesiones no detectadas. Es un trauma que puede asociarse a lesiones ocultas y depende de nosotros encontrarla. Es muy importante que aprendamos a determinar la prioridad de la reparación, pero que también tengamos la capacidad de retrasar esa reconstrucción si no disponemos de la experiencia necesaria suficiente para tratar este tipo de lesión. Y siempre recordemos que los resultados de la reparación primaria van a ser superiores a los de una reparación secundaria. Podemos, en caso tal de que no tengamos la suficiente destreza o no contemos con las condiciones necesarias para realizar esa intervención primaria, es mejor retrasar esta reparación hasta que esas condiciones de funcionamiento sean óptimas. En la historia clínica, por favor, siempre documentemos todas las lesiones con mucho cuidado. En el momento quirúrgico es de suma importancia que eliminemos la suciedad y los escombros. Muchos de los pacientes que tienen, por ejemplo, trauma contra el pavimento les pueden quedar este tatuaje secundario al asfalto. Es muy importante que coloquemos los tejidos siempre en su alineación anatómica correcta y que no desechemos ni extirpemos tejido innecesariamente. En cuanto al mecanismo de la lesión, pues el oftalmólogo debe tener una alta sospecha solo con que le digan el mecanismo de la lesión, qué tipo de lesiones puede encontrarse en los pacientes. A veces podemos encontrarnos con pacientes que nos van a dar una historia muy clara de qué es lo sucedido, pero otros pacientes pueden mostrarnos una lesión, una historia clínica imprecisa, sobre todo los niños. Por ejemplo, cuando tienen traumas que no fueron visualizados por un adulto. ¿Qué nos indican esos mecanismos de la lesión? Por ejemplo, cuando tenemos laceraciones del párpado que tienen una lesión perforante subyacente, siempre tenemos que sospechar que hay una lesión también del globo ocular, o incluso estos pacientes pueden tener lesiones penetrantes al sistema nervioso central hasta que demostremos lo contrario. Esta tomografía, por ejemplo, fue un paciente que tuvo un trauma palpebral, tuvo fractura y realiza un absceso frontal secundario a esto. Otra de las premisas que debemos conocer es que siempre las laceraciones del área cantal medial van a afectar el aparato de drenaje lagrimal hasta que demostremos lo contrario. Y esto lo voy a repetir en numerosas ocasiones para que no se nos vaya a olvidar. Aparte de esto, estas lesiones también pueden ser producidas, ¿por qué? Por objetos cortantes, por objetos contundentes,
por sustancias tóxicas, incluso podemos tener lesiones por fuentes de energía térmica o electromagnética, o podemos estar presente ante lesiones que sean combinadas. En cuanto al trauma agudo o trauma penetrante, generalmente este tipo de trauma se va a asociar a heridas limpias sin pérdida real del tejido, lo que favorece su reparación. Sin embargo, este trauma puede estar asociado a lesión ocular, a lesión de los músculos extraoculares, de estructuras orbitarias, incluso cuando hay perforación de las paredes orbitarias, el trauma agudo puede llegar incluso a tener lesiones craneoencefálicas o lesiones del tracto respiratorio superior. En los niños debemos tener un índice de sospecha muy elevado, sobre todo de que tengan lesiones penetrantes a la vecindad extraocular y que tengan retención de cuerpos extraños. En cuanto al trauma cerrado, generalmente las lesiones asociadas a este trauma cerrado son lesiones de tipo abrasiones, son lesiones, laceraciones que se presentan irregulares, pero también podemos ver avulsiones parciales de los tejidos. Este tipo de pacientes generalmente se asocian a traumas automovilísticos u otros de esta patología y por esto es necesario que descartemos en ellos también lesiones neurológicas a nivel intracraneal y cervical que no vayan a tener fracturas faciales asociadas, incluso fracturas por estallido de la órbita, lesión ocular o que tengan ruptura como tal del globo ocular. Y por lo tanto, debemos realizar una exploración por tomografía computarizada siempre que tengamos una evidencia clínica de un traumatismo orbitario o sospecha de un cuerpo extraño intraorbitario en todos los pacientes que tengan un trauma cerrado. Las mordeduras es otro tipo de los mecanismos de lesión de este tipo de trauma. Es una combinación entre trauma agudo y trauma contundente. Esta se acompaña más de laceraciones y lesiones tipo desgarro. Se acompaña normalmente de pérdida real de tejido, de compromiso periorbitario y la mayoría de este tipo de mordeduras es realizada por los perros domésticos. Todas las heridas, siempre por mordedura, deben considerarse contaminadas y debemos tomar medidas preventivas contra una posible infección, sobre todo por los microorganismos, por ejemplo en los gatos, la pasteurela que genera grandes infecciones a nivel de los tejidos blandos. Para iniciar el enfoque de estos pacientes debemos recordar que debemos realizar inicialmente una evaluación sistemática de ellos. Esta evaluación consiste en que no solo es el trauma por el cual nos están llamando, sino que pueden ser un paciente que está politraumatizado, por lo tanto debemos determinar la prioridad de nuestra reparación en comparación con las otras lesiones que tenga la vida. Que el paciente tenga una adecuada reanimación, debe ser ya un paciente que al menos tenga estabilización de signos vitales. Se ha visto que los pacientes con shock tienen peores desenlaces al momento de sus posoperatorios, por lo tanto deben ser pacientes que ya hayan salido de este estado. Debemos evaluar el riesgo de infecciones y la necesidad de la aplicación de toxoide tetánico y de rabia en este tipo de pacientes. Entonces, esas lesiones en los párpados, nosotros podemos hablar de que podremos tener lesiones marginales, aquellas que comprometen ese margen palpebral, las lesiones extramarginales, podemos tener lesiones por avulsión y también lesiones con pérdida del tejido, como lo estamos viendo en la fotografía. En cuanto a las lesiones marginales, las más fáciles de evaluar que vamos a encontrar son aquellas laceraciones del párpado marginal, espesor total. Siempre también podemos encontrar las lesiones del canto medial en las que, repito, debemos sospechar, siempre que las tengamos, las lesiones del canto medial que estamos cursando con una lesión del sistema canalicular. También, incluso en estos pacientes debemos evaluarlos muy bien porque a veces incluso los golpes contusos a nivel lateral pueden generar ruptura de la unión del tendón cantal medial al tarso a través de la fuerza ejercida y en estos pacientes siempre es mejor un solo acto quirúrgico.
También tenemos las lesiones extramarginales. Generalmente esas lesiones extramarginales van a seguir las líneas de la tensión de la piel relajadas. Son lesiones que ocurren paralelas al margen libre del párpado, y en estos pacientes debemos hacer una adecuada exploración de las heridas porque se asocian a lesiones subyacentes del ojo, de la órbita o de las estructuras continuas. Y en los pacientes con lesiones extramarginales está indicada la realización de estudios tomográficos o imaginológicos, sobre todo cuando estamos sospechando que tiene un trauma orbitario asociado o cuando sospechamos que puedan haber cuerpos extraños retenidos. Siempre que los pacientes con lesiones extramarginales tengan grasa en la herida, debemos tener un alto índice de sospecha de que tengan compromiso del tabique orbitario. En cuanto al párpado superior, es importante que no confundamos cuando tenemos la presencia de grasa con, pensemos que tengamos la presencia de grasa con lesiones del sistema lagrimal. La adecuada reparación de este párpado es muy importante, que logremos evitar esa asimetría palpebral posoperatoria. Cuando tenemos pérdida de tejido, generalmente esta pérdida de tejido va a estar asociada cuando hay lesiones de hendiduras lineales parciales o de espesor total, e incluso las mordeduras de animales. Y cuando tenemos lesión de la aponeurosis del elevador, debemos generar una exploración y una reparación lo antes posible. En cuanto a las lesiones por avulsión, son evidentemente las lesiones marginales de espesor total, que pueden irse desde el canto medial y que se generan extensiones tangenciales a nivel de los pliegues palpebrales y los bordes distales del tarso. En ocasiones nosotros podemos tener una ruptura del músculo orbicular, y esta ruptura lo que hace es que hace una retracción de los bordes cortados, dando la apariencia de que tenemos una lesión por avulsión, y afortunadamente este tipo de lesiones es poco frecuente. En cuanto a las lesiones que involucran pérdida de tejido, afortunadamente son lesiones que son muy raras, pero sí son lesiones que definitivamente requieren una reconstrucción a cargo de un oculoplástico, porque su desenlace está basado en la experiencia del cirujano. Esta es una de las que tenemos mayor indicación de retrasar la reconstrucción si no disponemos de la experiencia necesaria para realizarlas. En cuanto al manejo, pues la reparación de las lesiones palpebrales, según la literatura revisada, se debe realizar en las primeras 72 horas, idealmente en las primeras 24 horas, y hay unas premisas para realizar este manejo. La primera es que debemos realizar una descontaminación de la herida lo antes posible. Entre más temprano es mucho más efectiva. Otra de las premisas es que después de las 24 horas el edema tisular postraumático va a aumentar, lo que va a hacer mucho más difícil la identificación de las estructuras anatómicas y el reparo de estas. Y es lo que hace que esta reparación quirúrgica se vuelva mucho más difícil después de las 24 horas. Sin embargo, es válido retrasar la cirugía en caso de que no contemos con las condiciones óptimas. Algo muy importante son las consideraciones médico-legales. Este es un tipo de patología que se asocia a una alta morbilidad, tanto estética como una morbilidad visual. Debemos aprender a hacer una descripción puntual del accidente que provoca este tipo de lesión, dejar documentada la agudeza visual con la que ingresa el paciente, los hallazgos al examen ocular, y algo que nos ayuda mucho es la documentación fotográfica, porque este tipo de documentación no tenemos tenemos la fuente primaria de mostrar el tipo de lesión con el que llegó el paciente. En cuanto al manejo quirúrgico, debemos tener en cuenta que las principales cosas que debemos abordar es la descontaminación de las heridas. Debemos realizar una adecuada exploración de las heridas en búsqueda de lesiones ocultas o de cuerpos extraños. Como ya lo dije, debemos eliminar el material particulado para evitar la presencia de tatuajes posteriores.
Y en cuanto a la administración profiláctica antibiótica, hay controversia, sin embargo, ya vamos a hablar de ello. Entonces, en la profilaxis de infecciosas, en cuanto a la profilaxis antibiótica, el CDC dice que hay una gran controversia. No hay estudios que muestren que la administración a todos mejora el desenlace o el riesgo de infección de este tipo de lesiones, pero sí que los pacientes que tienen heridas contaminadas, que tienen desvitalización importante de los tejidos, en las heridas que afectan la órbita o en las heridas que están involucradas, la mordedura de un animal o un humano, tienen tienen mayor riesgo de infecciones y por lo tanto no les debe faltar la profilaxis antibiótica. Y la profilaxis antitetánica debemos tener en cuenta si son heridas limpias, si el paciente está inmunizado durante los últimos 10 años, no es necesario aplicar refuerzo, o si son heridas con tejido desvitalizado o heridas contaminadas, debe tener esa protección realizada durante los últimos 5 años. Y el antibiótico indicado a la hora de realizar esa profilaxis antibiótica es la amoxicilina clavulanato o la penicilina, dosis de 500 miligramos día durante 5 a 7 días incluso. Entonces, cuando no conocemos el antecedente de vacunación del paciente, en cuanto a la profilaxis de infecciones, que debemos tener en cuenta los antecedentes de la vacunación, pero no siempre conocemos esos antecedentes. Entonces, en los pacientes que tienen antecedentes inciertos o en los pacientes que no tienen ninguna dosis previa, debemos, si es una herida limpia y de menor grado, aplicar toxoide tetánico y difteria, pero si es otro tipo de heridas, debemos incluso añadir inmunoglobulina antitetánica. Si el paciente tiene 2 dosis previas, el manejo es completamente igual. Si es una herida limpia y de menor grado es toxina y difteria, y si es otro tipo de heridas, toxoide y difteria. Ya cuando tenemos 2 dosis previas, no es requerido el uso de inmunoglobulina antitetánica. Y en caso pues de que tenga más de 3 dosis previas, no es necesario la profilaxis, salvo que la última dosis la tenga más de 10 años de antigüedad. En cuanto a las lesiones de la vía lagrimal, generalmente son lesiones que están asociadas a lesiones del párpado superior e inferior, predominantemente mediales. Se asocia al 16% de las laceraciones palpebrales. Puede ser por trauma penetrante o también por trauma cerrado. Y existe una controversia en cuanto al manejo de estas lesiones. Antiguamente no realizaban una reparación exhaustiva del sistema canalicular pensando que podrían realizar daño iatriogénico de esta. Sin embargo, hay una premisa y es que la única manera de evitar que haya pacientes sintomáticos es reparar todas las lesiones canaliculares. Estas lesiones se pueden localizar a nivel del canalículo inferior, a nivel del canalículo superior o el común. También pueden estar en el conducto lasolagrimal, en el saco o incluso en el punto lagrimal. Para evaluar si tenemos esta presencia de lesiones, podemos hacerlo a través del test de fluoresceína cuando nos queda la duda, el cual vamos a decir que es positivo si persisten en la película lagrimal luego de 5 minutos y negativo cuando se realiza un lavado completo de esta fluoresceína a los 5 minutos. Este, por ejemplo, es un test positivo. Y también tenemos la irrigación, que la irrigación ya nos va a hablar es de si tenemos un conducto nasolagrimal permeable, estenótico u obstruido. Permeable es que vamos a tener, a través de la irrigación se va a fluir todo el contenido que estemos inyectando. En la estenosis hay dificultad para el paso, sin embargo, suele haber algún paso, y en la obstrucción simplemente no vamos a poder ejercer instalar el agente que estemos irrigando o vamos a tener retorno de esto. Y se va a realizar a través de una agujita con una pequeña aguja tras canalizar el conducto. Bueno, entonces, en cuanto a las heridas del sistema de drenaje lacrimal,
Las lesiones canaliculares pueden ser lesiones de reparación metódica. Está, como ya les dije, el enfoque conservador. Podemos hacer uso de la sonda de pigtail o cola de marrano. Esta requiere de cierta experiencia para su uso, debido a que se encuentra en la literatura que no debemos realizar intentos seriados, sino un solo intento. Por lo tanto, es importante tener adecuada experiencia en el manejo de esta. Están también los stents de silicona bicanaliculares, que, como la sonda de Crawford. Es muy importante que tras la reparación de este conducto generemos una alineación anatómica del párpado, y también tenemos los sistemas monocaniculares, que es el mínimo NOC. Entonces, el uso de pigtail, como ya les dije, es el de requiere mayor habilidad y cuidado, y la única desventaja que encontramos en este es que no nos permite al mismo tiempo la realineación anatómica del párpado. Este es un dispositivo que tiene, como ustedes ven acá, una colita de pigtail en el cual va a ir un hilo asociado para el cual vamos a introducir en el conducto nasolagrimal. Aquí se ha pasado una sonda en espiral a través del canalículo. Se inicia siempre por el conducto que está sano, y se pasa una sutura generalmente de nylon 6 ceros a través de este ojo de la sonda, y giramos hacia atrás y la sutura la vamos a retirar a través de ese canalículo superior. Aquí les traigo un ejemplo de la realización como clásica de esta técnica quirúrgica. This is Richard Allen at the University of Iowa. This video demonstrates repair of a lower lid canalicular laceration using a pigtail probe. The lower punctum is dilated with the punctal dilator. The Bowman probe is then introduced and visualized medially, demonstrating the canalicular laceration. The upper punctum is then dilated. A pigtail probe will then be introduced into the upper punctum and rotated through the upper canaliculus, the common canaliculus, and out the cut end of the lower canaliculus. A 6-0 nylon suture is then placed through the eye of the pigtail probe. The probe is then rotated back through the upper punctum, and the nylon suture is left in position. A 25-millimeter piece of silicone tubing is then cut, and the nylon suture is threaded through the silicone tube. A needle holder is placed over the silicone tube, and the nylon suture can then be pulled to pull the tube through the system. The pigtail probe is then placed through the lower punctum, and the nylon is placed through the eye of the probe. The probe is rotated back through the lower punctum, and the nylon is then pulled to retrieve the tube through the lower punctum. The annular stent is now in position, intubating the entire canalicular system. An additional needle holder is placed over the lower end of the silicone tube, and the nylon suture is tied to complete the annular stent. Es así The knot of entonces the como suture utilizamos is then rotated to the area of the este tipo de técnica a través del uso de la cola de marrano. This is Y aquí tenemos también una reconstrucción del canalículo con sutura de herida de párpado. Esto es realizado por cortesía del doctor Quintero, y es una técnica que es similar a la anterior, pero que esta es la que realizan en la clínica oftalmológica. Aquí podemos ver cómo tiene la lesión del conducto nasolagrimal.
Y miren que aquí ya el hilo está con el hilo aquí ya está con el stem. Ahí pueden ver ustedes cómo va montado de una vez en la seda negra sobre el silicón, y eso favorece mucho y facilita mucho la maniobra. Y lo otro es cómo ustedes ven que la pigtail tiene un asa, entonces en esa asa es que se introduce la seda negra, y cada vez que él se va a traccionar se tensiona tanto la seda negra como el silicón para que salga al otro lado. Muy bien. Bueno, la sonda como tal también puede ser, aquí podemos ver cómo ya pasamos el tubo de silicona sobre la sutura. Aquí ya empezamos a colocar las suturas a través de la sustancia propia del canalículo, y aquí lo fijamos a nivel de la herida y lo cortamos, y el tubo se corta a la medida y se ata la sutura de nylon y se gira hacia el saco lagrimal. Aquí está cómo realizamos la inserción, por ejemplo, de un stent monocanaliculaar. Entonces aquí tenemos pues la presencia de la lesión. Y ya una vez identificada pasamos el dispositivo del silicón a través del conducto. Se identifica el otro cabo del conducto y se inserta con ayuda de la pinza. Y aquí podemos ver ya cómo queda instalado. Y ya se procede solo a la reparación. Listo.
¿Cómo vamos a retirar este silaste que insertamos? Eso se realiza sin ninguna complicación en el consultorio a través de la lámpara de hendidura. Aquí podemos ver la presencia de este en el ojo derecho del paciente. Lo identificamos a través de la lámpara de hendidura. Aquí lo están viendo con negro porque está la presencia del hilito y se retira simplemente con una pinza. Siempre utilizando la lámpara de hendidura para la adecuada visualización. Y ya podemos ver cómo queda el paciente con su adecuado reparación. Este artículo es un artículo de la revista de Oculoplastia. Es un estudio en el cual se evaluaron las variables en cuanto a la reparación de las lesiones canaliculares. Se tuvieron en cuenta múltiples variables, tanto la demografía como el entorno de la reparación, el nivel de formación del cirujano, el mecanismo de la lesión, las lesiones asociadas, los stent que fueron utilizados, y lo que ellos encontraron, por ejemplo, fue que los pacientes que eran llevados a un acto quirúrgico como tal tenían como un porcentaje de éxito del 85.9% versus del 36.8% de los pacientes que les realizaban la reparación de la lesión a nivel de un consultorio o de una sala no quirúrgica. Además, concluyen que el éxito de la reparación generalmente es bueno en las lesiones canaliculares, pero que este está ligado directamente a la experiencia del cirujano que esté realizando la reparación y también de la configuración y tipo de lesión. En cuanto a las lesiones y abrasiones palpebrales, estas pueden ser de espesor parcial. En muchas ocasiones estas lesiones de espesor parcial pueden dejarse para manejo por cierre por segunda intención. Estas deben ser las que no tengan afectación del borde palpebral y que solo tengan pérdida del tejido epidérmico como tal. En ellos está indicado el uso de pomada antibiótico oftálmica para evitar la infección secundaria, y cuando ya decidimos que requerimos realizar un cierre con sutura de este tipo de lesiones, pues debemos utilizar una sutura 6 ceros. En el pliegue palpebral podríamos utilizar también suturas absorbibles, y sobre todo en los niños o en los pacientes que tenemos dificultad para el seguimiento, debemos realizarlas con suturas absorbibles, pero en aquellas que no estén lesiones no ocultas y que sean fiables de seguimiento, que el paciente va a regresar a nosotros, pues sí, el nylon o el popiprolipeno. En cuanto a las heridas del septo orbitario, debemos tratarlas siempre como heridas de espesor parcial profundas, que ya vamos a ver su manejo. Cuando ya tenemos heridas de espesor parcial profundas y de espesor total, siempre van a ser, debemos manejar la de reparación quirúrgica, incluso, como ya lo dije, las que tengan compromiso del septo orbitario o que tengan sean de espesor total a pesar de que no estén afectando el borde. Las suturas que nosotros hagamos a nivel de la conjuntiva del músculo de Müller debemos garantizar que sean suturas enterradas, porque esto puede generar complicaciones posteriores a nivel de la córnea de estos pacientes. Cuando tenemos laceraciones del elevador y del septo, podemos generar una retracción palpebral grave. Es muy importante que conozcamos la anatomía del tarso. Este va a ir desde el borde palpebral 10 milímetros hacia el párpado superior y 4 milímetros del borde palpebral a nivel del párpado inferior, porque cuando tenemos compromiso de debemos de realizar un recorte cuidadoso, evitando así alterar la anatomía y como la simetría del párpado. Y la grasa orbitaria, es muy importante que si esta no está contaminada, generemos un reposicionamiento de esta grasa para evitar las asimetrías faciales. Entonces, ¿cómo vamos a hacer este tipo de manejo? Pues se hace a través de una reposición escalonada.
ponemos el punto a nivel más o menos de las glándulas, como en el plano de las glándulas de meibomio, alrededor de 2 milímetros hacia el lado de la lesión y 2 milímetros de profundidad, y esto nos va a garantizar que haya una eversión apropiada del párpado. Las suturas las debemos realizar unas suturas laminales de espesor parcial a través del tarso, y siempre debemos anudarlas en sentido anterior. Estas suturas que dejemos acá deben ser suturas largas para evitar este contacto permanente con la córnea, y ya las suturas cutáneas se realizan a preferencia del cirujano, pero se aconseja que sean tanto de la piel como de la lámina muscular, que sean suturas finas. Aquí tenemos un video cortesía del doctor de cómo realizamos ese cierre primario de las heridas. Aquí evidenciamos cómo está el compromiso de ese margen palpebral y vamos a afrontar ese borde. Y ya por último realizamos el afrontamiento de la piel. Miren que se dejaron las suturas, los bordes larguitos. Y ya terminamos como de suturar las otras heridas, teniendo en cuenta la premisa de que todas las heridas deben ser tratadas. Muy bien. Continuemos. Bueno, las lesiones palpebrales, otra cosa que debemos tener en cuenta para su reparación es que tanta pérdida del tejido está asociada a esta lesión palpebral. Cuando tenemos pérdida del tejido del 0 al 25% aproximadamente, debemos hacer cierre primario en caso de que haya tejido necrótico o que tengamos presencia de irregularidad a nivel del tarso. Cuando ya hay una pérdida aproximada del 26 al 60%, ya son técnicas quirúrgicas que requieren avance de los tejidos circundantes. Podemos realizar una fijación firme ayudándonos a nivel de los tendones cantales mediales y laterales y del periósteo, realizando colgajos de avance y rotatorios, que ya son técnicas más avanzadas a realizar por cirugía oculoplástica. Y otra de las formas es que la liberación del tendón cantal lateral me permite generar mayor expansión a nivel de esos tejidos palpebrales laterales. Entonces está, por ejemplo, el colgajo miocutáneo de Tenser. Cuando hay pérdidas que no me van a permitir el afrontamiento de este tipo de lesión, pues se realiza una línea de incisión en la zona temporal que me va a permitir que se libere esta tensión a este nivel y se pueda generar la sutura a nivel del defecto traumático.
También están las técnicas de colgajo de periósteo para este tipo de pérdidas. Las ventajas de los colgajos de periósteo es que me van a permitir un sólido soporte para el párpado inferior y también generan un vector correcto de mantenimiento de la posición del párpado con el globo ocular. Cuando ya tenemos una pérdida tisular mayor del 60%, pues aquí ya es más compleja la técnica para reparar. Aquí se puede realizar, por ejemplo, en el párpado inferior se pueden realizar avances rotatorios o de periósteos o un colgajo transconjuntival. Entonces, cuando ya los defectos son muy grandes, aquí les traigo el colgajo de avance cervicofacial, que lo que se hace es también una línea de incisión en la zona temporal y se trae el colgajo para poder cubrir la zona del defecto. Cuando es el párpado superior, está indicado, es el colgajo de Clutter-Beer. Es un colgajo que se hace pasar bajo un puente en el borde palpebral inferior intacto y se divide el colgajo después para abrir la apertura palpebral. Les traje un video para mostrarles cómo se realiza esta técnica quirúrgica. Aquí lo están realizando es tras una resección de un tumor, pero la técnica es la misma. Espérenme, yo lo adelanto un poquito. Estoy como mal de internet. Un momento. Importante dentro de las enseñanzas que nos deja Beatriz para de una vez ir adelantándonos es siempre que hacemos la reconstrucción del margen palpebral, que colocamos estas suturas, lo que les mostró en el video es que siempre la sutura debe dejarse larga para que cuando suturemos la piel, sobre la piel se hace, o sea, una fijación de la sutura larga del margen para que en ningún momento quede esos cabos de sutura del margen palpebral rozando el ojo, porque después ustedes se enganan, es una erosión corneal secundaria a la sutura de reconstrucción. Entonces, es muy importante. Cuando hacen estas reconstrucciones de párpados y usan los tejidos conjuntivales para reconstruir por dentro, muy importante que las suturas y el nudo quede invaginante, o sea, que no vaya a quedar los cabos hacia afuera. Entonces, cualquier tipo de cirugía que ustedes realicen en los párpados, especialmente en trauma, que uno empieza a coger muchos puntos, a poner muchos puntos, las suturas deben protegerse para que no queden cabos ni nudos por ahí expuestos, porque el paciente después no va a tolerar para nada esta molestia. Cuando tenemos este tipo de traumas, especialmente los traumas de los niños, que uno no alcanza a ver absolutamente nada y que fue de pronto que el hermanito lo golpeó o que el vecinito lo golpeó y uno no sabe cómo fue el tipo de trauma o fue el perrito, siempre que no vean así mayor cosa y es en el ángulo interno, sospechar que hay una abulsión del canalículo. Casi siempre lo hay. Uno cree que no había abulsión y ahí está siempre la abulsión. Entonces esos pacientes deben hacérsele de una vez la intubación. Las técnicas y la forma de hacerlo de acuerdo a la experiencia de cada cirujano. En el caso particular, a mí me gusta usar mucho el pigtail. Hay mucha gente que no es amiga de la cola de marrano porque hay que saberla introducir, saberla dirigir, es de mucha paciencia para no generar una falsa vía. Pero cuando uno tiene experiencia, uno logra entrar por la parte sana, va hacia la parte donde hay la sección, o sea, llega a la parte más nasal de la lesión y en ese momento introduce la sonda desilástica, en el caso de nosotros ya va montada sobre la seda. Al devolverse, ya uno lo que ha hecho es que tiene toda la parte superior canalizada, que no está dañada,
y después te vas a la parte distal de la lesión superior o inferior y empiezas del punto lagrimal hacia el área de la lesión. En ese momento ya pasaste el pigtail, metes el cabito de la seda negra y recuperas y automáticamente ya está la vía lagrimal recuperada. Es un procedimiento rápido, es sencillo, facilita mucho el procedimiento y después, muy importante, hacer un buen afrontamiento del margen palpebral y del tejido si hay mucho compromiso de la piel. Entonces, esa es una de las recomendaciones con respecto a la cirugía del margen palpebral. Cuando tenemos otros tipos de lesiones, esas lesiones de tipo que son abrativas, donde son cierres por segunda intención, pues ustedes deben hacerle seguimiento al paciente, porque estos pacientes a veces quedan con grandes lesiones en la piel por pigmentación, por mala cicatrización. Entonces, muy importante aprender a usar las cremas y si no, remitirlo al dermatólogo para en conjunto con el dermatólogo manejar eso y usar profilaxis de bloqueador, gafas oscuras, gorra o pava para las señoras para evitar la pigmentación de estas lesiones. Muy importante entre las fotos que mostró Beatriz es cuando ustedes tienen un trauma y ese trauma uno es penetrante, o sea, es en el párpado superior, pero parece que fuera penetrante. Entonces siempre levanten el párpado y seguro que van a tener una herida penetrante del globo ocular. Entonces ahí hay que entrar primero con el retinólogo o el de segmento anterior que hace el cierre de la herida, porque si hay compromiso retinal, pues se hace una, y después entramos nosotros en el mismo acto quirúrgico. Entonces se vuelven cirugías de 4 o 5 horas para que lo tengan en cuenta, pero nunca olvidar el globo ocular, inspeccionarlo, el tono, si el paciente está viendo, porque a veces nos quedan esas heriditas por ahí y es gravísimo porque pues se nos puede perder el ojo. ¿Alguna pregunta? Catalina, Carlos, Gabriel. No, muy claro todo. Muchas gracias. Bueno. Muchas gracias por la charla, muchas gracias. Bueno, Gabriel. Y Cata empieza hoy, ¿no? Sí, Doc. Ya nos vemos entonces. Beatriz, gracias. Muchas gracias, ya nos vemos. Bueno, Chao. ok. Gracias, pues. Gracias. Feliz semana para todos. Muchas gracias. Igual, gracias.